de Máquina. Luchas, informaciones y cultura del mundo de los y las trabajadoras. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Carne de Máquina, un programa en producción general hecho por Lito y Flor, en entrevistas de Fede y Laura, con la columna semanal de nuestro querido compañero y amigo Raúl, con la participación especial de Sol y Mario Mar Medina, y como todos los domingos, como siempre, quien les habla en conducción, Sebastián Díaz Infante. Pero no estoy solo, nunca estoy solo los domingos, siempre me acompaña mi querido amigo, compañero, el Tanito. Hola Tano, ¿cómo estás? Hola Seba, ¿cómo va la vida? Soy el Tano Omar Rombolá. Acá estamos en Radio Semilla, en Carne de Máquina, la 106.5 de tu dial, por streaming en la página de Radio Semilla y en las redes sociales, por Facebook y YouTube, las redes de Carne de Máquina. Como veníamos hablando, estos domingos van a ser diferentes. Vamos a hacer entrevistas a compañeros que fueron militantes, que fueron combativos, que estuvieron en esa revolución de los 70, y estuvimos hablando con Daniel De Santi. Daniel es un compañero que fue militante del PRT y que estuvo en el Comité Central y nos abrió las puertas de su casa, nos brindó esta entrevista maravillosa, donde nos cuenta en primera persona lo que fue el movimiento, lo que fue la lucha que tuvieron ellos, sus pasos, cómo los obreros se levantaban y hasta se levantaban en armas para defender la clase obrera. Es muy interesante el relato de Daniel De Santis porque, como dice Seba, es en primera persona y protagonista de un proceso muy muy importante de lucha. Fue un proceso latinoamericano, un proceso mundial, donde los compañeros pusieron en agenda la revolución que había desaparecido por momentos porque la URSS estaba en negociaciones con Occidente, con la coexistencia pacífica del estalinismo, y aparecen las organizaciones armadas, la clase obrera combativa, el pueblo en la calle, a poner en agenda la revolución. Y es interesante cómo Daniel describe ese momento y describe nada más y nada menos que parte de su vida. Así es, Tanito, así que vamos a darle paso a la entrevista. Presten mucha atención porque es maravilloso todo lo que va contando y todo lo que va diciendo. A mí me encantan, como siempre digo, me encantan las historias de vida y me encantan la historia en primera persona, la historia que me la cuente esa persona, que me cuente parte de esa historia, para mí es maravilloso. Y aparte, Daniel es un libro abierto, te va contando todo con detalles de las personas, detalles de los números, detalles de esto. Es bárbaro, así que vamos a la entrevista. Sí, vamos a la entrevista y sobre todo a recuperar esa memoria de la clase trabajadora. Luchas, información, cultura, música, entrevistas. Carne de Máquina, el programa de los y las trabajadoras. Investigación en Carne de Máquina. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Esta es una nueva entrevista
pregunta en relación a recuperar la historia, ¿no? Recuperar la historia de clase, de lucha de clase y de la pelea que sobre todo surcó la década del 70, que fue un momento muy importante en la lucha de clase. Muchas gracias, estoy con Daniel De Santis, un compañero del PRTER, Sí. Y te agradezco mucho la deferencia de darnos la entrevista. Y está mal, yo estoy orgulloso de ser del PRT. Está muy bien. Y haber sido del Comité Central es el máximo orgullo que tengo, ser militante del PRT y esto. Y bueno, y mi vida está dedicada a eso. Una pregunta, ¿qué es lo que te empujó a militar? Yo me crié en una casa que se vivía la política intensamente en Chivilcoy. Mi papá era dirigente radical y mi mamá era militante radical, y se vivía intensamente la política, el golpe del 55, los bombardeos a Plaza de Mayo, del lado de los radicales, pero la política estaba instalada. La primera vez que vi un arma fue que mi viejo era comando civil o por ahí andaba y tenía un revólver, no sé si un 32, un 38 porque era chico, yo tenía 7 años, pero era un revólver. La primera vez que vi un arma y mi viejo pasó a la clandestinidad en el 55. Y no es una anécdota que me gusta, pero que refleja. Entonces viene mi papá en esos días de septiembre, de junio, no me acuerdo ahora, del 55, habla con mi mamá, que yo no sé por qué diablo mi tía estaba ahí, y llama a Rodríguez, que era como una especie de remisero, tenía un Chevrolet 30, y nos manda Perón había, en agosto era en agosto, creo que el 31 de agosto, porque Perón había dicho ese discurso famoso, y por cada uno de los nuestros que caiga, caerán 5 de los de ellos. 5 por 1. Y ahí viene el 5 por 1. Sí, yo me lo acuerdo de primera mano, lo escuché por la radio, estaba la radio prendida y Perón diciendo ese discurso. Viene mi papá ahí, nos sube al auto de Rodríguez y nos manda para la casa de mi tía Elena. Entonces en el auto íbamos mi mamá, Betty, mi tía Elena y los 3 hijos, los 3 de Santito chico. Y yo tenía 7 años y pensaba, a ver si el chofer es peronista y como sabe que nosotros somos radicales, estrella el auto contra la pared y se mata a él, pero mata a 5 radicales. Al 5 por 1. Eso tenía 7 años. Bueno, después alguna vez mi viejo me llevó, estaba afiliando gente, y los actos políticos yo iba. Bueno, mi viejo tuvo un derrame cerebral cuando yo era chico todavía, y después me moví solo, bueno, me tuve que hacer solo, casi sin padre, digamos, de los 13 años. Y fui militante de la Acción Católica también, activo militante de la Acción Católica, con escudito, bueno, y todo eso. Pero hay una primera discusión política en el año 64. El cura era, resumo, ¿no? Era nacionalista católico. Y me había dado a leer un libro, Año 10, de Hugo Wash, que era el seudónimo de Martínez Ubiriga, un ministro de Educación facho. Y yo tenía una educación liberal progresista, si se quiere, tanto en la escuela como en mi casa. Entonces, dice acá dice toda la verdad de la Revolución de Mayo. Y hablaba mal de Mariano Moreno y bien de Saavedra. Y yo era morenista de Mariano Moreno. De Mariano Moreno. Leí la introducción, el primer capítulo, y tiré el libro así, y me fui para la iglesia. Y bueno, le armé el debate al cura y me fraccioné con todos mis amigos. Le armé la primera fracción, tenía 16 años. Y bueno, y estaba en el centro estudiante, el club colegial se llamaba de la escuela, fui secretario general en 4º año, presidente en 5º año. Bueno,
me dedicaba mucho a los deportes, así que me vinculaba con todo Chivilcoy. Cuando estabas en el centro estudiante, ¿de qué año estamos hablando ahí? ¿60 y...? Fui delegado desde el primer año, del 61 al 65. 65. Sí. Y bueno, y siempre aparecía algún tema de político, no mucho, pero algún tema apareció, que ahora no me acuerdo bien qué era. Pero siempre estuve muy vinculado a la cuestión política. ¿Y cuándo conociste al PRT? Bueno, fui a estudiar a La Plata, bueno, ahí empecé a conocer otra cosa, cuando vino el golpe del 66 y la reapertura de la universidad. Bueno, primero el golpe, que fue un impacto, y después en septiembre la reapertura de la universidad. Yo salí a la calle con todos los estudiantes. Ya había participado en una manifestación. La primera manifestación que voy, salimos del comedor universitario y un compañero de la pensión más grande que yo dice, ¿por qué no me acompañás? Hay un acto de la FUA en el rectorado de la universidad. Vamos para allá. Y mi amigo al rato se fue, el compañero mío de pensión. Yo me quedé porque me interesaba. Entonces hablaba Salvarredi, presidente de la FUA del Partido Comunista. Y los peronistas le gritaban gorila. Yo no entendía, pero bueno, pero iba conociendo. Entonces salimos en manifestación. Yo estaba recién, había ingresado recién a la universidad, estaba Ilia de presidente. Y viene la policía montada y nos caga sablazo, qué sé yo, y salimos corriendo, ¿no? Al comedor universitario, que era muy grande el comedor, era el único lugar a esa hora que había gente, era la noche. Vamos al comedor y bueno, ahí Salvarredi y otros dijeron discurso, que yo, a tomar la universidad. Y ahí vamos, a tomar la universidad. Entonces vamos al rectorado, en realidad, pero nosotros decíamos la universidad. Y agarran un tronco y le dan como las películas esas. Bueno, no sé, no lo pudieron abrir, qué sé yo, qué sé cuánto. Yo no conocía nada, era un pibe recién llegado, meterete, que estaba ahí. Y uno me dice, ¿me ayudás? Sí, y se mete por la claraboya y me decía, bueno, subí el picaporte, bajá el picaporte, tirá para acá, tirá para allá, y abrió la puerta. Bueno, yo lo ayudé al que abrió la puerta, abrimos la puerta. Abrimos la puerta, exactamente. Y ahí se tomó la universidad. Esa vez no nos detuvieron, no me acuerdo qué pasó ahora, porque no debe haber pasado gran cosa. Pero bueno, no, después yo me arrepentí, qué sé yo, viste, lo que había hecho. Pero después cuando viene el golpe y reabren la universidad, hubo movilizaciones todo un día completo, y yo estuve desde las 10 de la mañana que habrá empezado hasta las 6 de la tarde, sin ser militante de nada, estudiante de primer año. Bueno, y al año siguiente vi una reunión de agrupación donde estaba el hermano mayor de Horacio Ungaro, Luis Ungaro, de La Noche de los Lápices, pero el mayor. Y dije, no sé qué escucho para ir, y decir, y esto lo capitaliza el partido. Escuché que le decía, yo digo, ese era el Partido Comunista, y no fui más. Pero bueno, pero ya. Y después, ¿qué es lo que me define? Porque bueno, andaba ahí, yo andaba buscando. Estabas en la búsqueda. Sí. Y viene el Che Bolivia, y ya para septiembre daban, desde agosto, de cuando cae la retaguardia del Che, que daban la noticia de la muerte del Che. Y bueno, hasta que un día dan la muerte, por no sé, tercera, cuarta, quinta vez que lo había matado el Che, pero esa vez, no sé por qué, yo pensé que era cierto. Viene una vecina del departamento de al lado, que nos veíamos por las ventanas, y una mendocina bonita, qué sé yo, Lila, a pedirme azúcar, qué sé yo, cosas de estudiante, el intercambio. Y me pregunta, ¿es verdad que lo mataron al Che? Y yo le digo, y me parece que esta vez sí. Uy, dice, con lo churro que era, me dice.
Y yo en ese momento pensé, debe ser la primera vez que dijo, habré pensado esta pequeña burguesa. Y si no usé esa palabra, Sí, sí. el concepto. Pero después lo revaloricé eso, digo, hasta esta chica, que no tenía nada que ver con la militancia, con la política y todo, sintió la muerte del Che. Estaba nubilada con el Che también, de alguna manera. Y de alguna manera el Che llegaba a gran parte de la sociedad, era tan popular como ahora, no es que el Che se hizo popular después de muerto, el Che era popular en ese momento. Llegamos a enero del 67, enero del 67, no, del 68, habían matado al Che en el 67, en enero del 68, viene la gran ofensiva vietnamita del Año Nuevo Lunar. Y esto es muy importante, lo que voy a contar ahora, porque tiene que ver con la conciencia. Claro, uno venía de la educación capitalista que recibimos la inmensa mayoría de los que vivimos en el capitalismo. Entonces, si bien uno iba aprendiendo cosas, las que conté ahora y otras, lo del Che, me pasaba esto. Todos los días salía la noticia de los combates en Vietnam. Entonces, vamos a suponer que un combate, bueno, siempre ganaban los norteamericanos, porque las informaciones siempre ganaban los norteamericanos, después perdieron la guerra, pero los combates... Entonces salía la noticia que habían ganado los norteamericanos y yo me ponía contento. Pero mi cabeza me decía, pero ¿cómo? Si yo estaba de acuerdo con los vietnamitas. O sea, me daba cuenta que los vietnamitas luchaban por una causa justa, que era la independencia nacional, y entonces eso me tenía mal internamente, porque tenía como una dicotomía entre lo afectivo y el conocimiento. Era como las películas, ¿no? Que son, uno se nubila con los buenos, ¿no? Los buenos de la película. La educación de 18 años que uno traía, o 20 años en ese momento. Exactamente. Y en un momento, lo racional y lo afectivo coincidieron del lado de los vietnamitas. Sí, fue como una liberación para mí. Me puse contento. Bueno, ya pensé, ya estoy de un lado, de este lado. Crucé la barrera. Y bueno, y después de ahí había que buscar algo paramilitar y bueno. Y había una organización en la que estaba un amigo que fue el primero que me pasó los primeros libros el primer libro de un marxista que leí fue Pasaje de la Guerra Revolucionaria del Che Guevara. Y lo que más me impactó de todo el libro fue uno de los últimos relatos que tiene, cuando evoca a su amigo, al amigo guatemalteco, al Patojo, que bueno, que vuelve a Guatemala y lo matan ahí. Bueno, era una conciencia que recién estaba, entonces la cuestión de la amistad y todo esto fue muy importante en ese momento para mí. Pero bueno, entonces el que me había pasado este libro se vincula con gente del Movimiento de Liberación Nacional, así se llamaba, pero no Tupamaro, era una agrupación acá en Argentina que se llamaba así. Bueno, y ahí empezamos a ir a los cursos de formación, cursos de ingreso. ¿Por qué? Porque estaba Ismael Viñas, eran los dirigentes, Susana Fiorito, José Baselie, que eran intelectuales. Susana Fiorito todavía anda por ahí, he leído alguna cosa de Susana Fiorito, sigue siendo izquierda. Pero se definía nacionalista, revolucionario y socialista. Todavía no era comunista. Entonces fue más fácil para mí. Entonces me incorporé al Movimiento de Liberación Nacional, nacionalista, revolucionario y socialista. Que no hacía la guerrilla, pero yo tenía simpatía por el Che Guevara. Me acuerdo una nota del periódico que llamaba Liberación, decía, ¿guerra de guerrilla o lucha de masas? Obviamente la nota se orientaba para como una contradicción antagónica, que es falsa, que después lo vamos a ver. ¿Esto o esto? Claro, esto, como es muy caro a la izquierda argentina,
Y a mí me llamó la atención la foto. Entonces empiezo a mirar la foto. Yo soy de Chivilcoy. Era una foto en la avenida de una movilización de la CGT regional, pero no solo que era en Chivilcoy, en la avenida Suárez, en la que yo vivía, sino que la foto la habían tomado prácticamente desde mi casa, para ilustrar nada, una cuestión anecdótica, pero... Muy casual, digamos. Muy casual, pero estaba ahí, qué sé yo. Yo ya tenía la foto, esa la famosa del Che, la tenía colgada en la pared. Pero bueno, estaba en este grupo. Al año siguiente me toca el servicio militar en San Martín de los Andes. Y bueno, no voy a contar todo porque va a ser muy largo, pero el 29 de mayo no venían los oficiales, no venían los suboficiales, estábamos los soldados perdidos por ahí. Y nos íbamos a la cantina del soldado, escuchábamos la radio. Córdoba, sucesos en Córdoba, qué sé yo, 20 muertos, 60 muertos, 40 muertos, no sabíamos si, bueno, no sabíamos bien, pero veíamos, por ahí vinieron los jefes, nos organizaron, porque todavía no teníamos instrucción casi, bueno, mayo, nos habían incorporado en abril, nos organizan en rol de combate. Claro, nosotros estábamos en la compañía comando, entonces éramos casi todos asistentes de los jefes. Yo estaba en el correo porque me habían detectado como por aspecto subversivo y además porque había venido una ficha mía. Porque en el año 68 me volvieron a detener en otra toma de la universidad y eso figuraba ahí. Bueno. Y nosotros empezamos a conspirar entre los soldados que ya nos conocíamos un poco y Rafael Folonier, que tenía un amigo que parece que estaba en el PRT. Su amigo era el hermano mayor de Liliana Downes, una periodista conocida. Sí. Oscar Downes, y él hablaba de Oscar Downes. No, dice, vamos a tomar el regimiento, yo le pongo un revólver en la cabeza al jefe de regimiento y damos vuelta al regimiento. Yo digo, estos troscos siempre ultra. Y yo pensaba, no, medio reformista. Me tiro un tiro en la pata y me voy a la enfermería. No, ir a reprimir no. Y después venían los copamientos de las guardias de los cuarteles en el 69, la FAL había hecho algunos, pero cada vez iba más para el sur, había sido en Campo de Mayo, después en Bahía Blanca, después en Neuquén, y digo, ahora nos toca a nosotros, en San Martín de los Andes. Y un día estaba de guardia en el Polvorín, y se me vienen a tomar acá. Y bueno, yo me defiendo, pensé. Es que uno no toma conciencia de un día para otro de golpe. No, sí, es un camino. Es un camino que va siguiendo. Cuando salgo del servicio militar a fin de año, bueno, pero a principios del año siguiente, 1970, la organización a la que yo pertenecía se había disuelto, que tuvo una virtud, que fue que pasó el cordobazo, el rosariazo, y quedó en evidencia que esta organización no estaba a la altura de la nueva situación de la lucha de clases. Se disolvió. Pero un grupo de los compañeros hablaban de la tupamarización. Porque acá llegó primero la palabra tupamaro que guerrillero. Acá, incluso los diarios decían, los tupamaros que yo tomaron, no sé, tal cosa. Y no eran la guerrilla de acá, pero hasta que cuando la guerrilla se consolidó un poco se empezó a decir los guerrilleros, pero primero se decían tupamaros. Bueno, vengo y hablaban de la tupamarización. Claro, yo venía del servicio militar y me había preocupado por aprender lo más posible, a manejar las armas, tirar, a los movimientos en el terreno, esto es lo que nos enseñaban y yo lo aprendí. Entonces en una reunión le digo, yo les puedo enseñar lo que aprendí en el servicio militar. No me invitaron más. Y claro, porque ya vieron que no era de pico, que había que... Y bueno, y ahí se terminó, entonces anduve todo el año... Estabas planteando una perspectiva. Claro, todo el 70 anduve dando vueltas, viendo las distintas agrupaciones estudiantiles, y yo
ya como había militado en el Malena, había leído El Quehacer, había leído el Estado y la Revolución, tenía una base de formación marxista, el Manifiesto Comunista, obviamente, y yo quería ir a trabajar al movimiento obrero, porque, bueno, lo fundamental, el sujeto, la vanguardia, la clase obrera, yo quería ir ahí. Pero en un momento digo, pucha, yo no doy el paso para ir al movimiento obrero y no milito acá en la universidad, que yo soy un estudiante. Entonces ahí cambié un poco el enfoque y digo, bueno, a ver qué agrupaciones hacían las cosas que a mí me parecían bien. Y bueno, había surgido con mucha fuerza el movimiento revolucionario, las acciones guerrilleras. Estamos hablando ya del año 70, había pasado Cordobazo, Rosariazo. Y yo digo, y me gustaban las acciones militares que hacía el PRT y el ERP. Y además que hacían trabajo en el movimiento obrero, que era un partido de la clase obrera. O sea, las dos cosas me gustaban, partido de la clase obrera y la línea operativa. Entonces empecé a tener simpatía por el PRT. Pero además, los del PRT eran trotskistas, decían. Y el trotskismo era como el medio del cuco, y yo no era trotskista, no me sentía trotskista. ¿Cómo será esto? Entonces, por cuenta mía me puse a leer La Revolución Permanente de Trotsky, a ver qué era esa famosa Revolución Permanente de Trotsky. Ay, me pareció bien, qué sé yo, lo que planteaba la Revolución Permanente. Y bueno, estoy de acuerdo con que trabaja con el Partido de la Clase Obrera, estoy de acuerdo con la línea operativa, la Revolución Permanente me parece bien, tiene militancia en la universidad, está bien, no voy al movimiento obrero, pero por lo menos milito. Y ahí me incorporé a una agrupación estudiantil que se llamaba Tendencia Antiimperialista Revolucionaria, liderada o dirigida por el PRT. Bueno, y ahí me metí, eso fue a principios del 71. Y bueno, ahí ese año milité muy activamente la agrupación estudiantil porque ya tenía una experiencia anterior, entonces medio como que tenía cierta experiencia, y bueno, militábamos, hacíamos trabajo político. Me acuerdo con el curso de ingreso de ingeniería del año siguiente, del 70. No, me fui para atrás, no, eso fue antes, no importa. Eso fue cuando me había incorporado al MALE, del año 69. No, ya estamos ahora en el 71. 70-71, bueno, el 71 que me incorporó a la agrupación, y después un compañero, un amigo mío de Chivilcoy, que lo capté para la agrupación estudiantil, en una manifestación, lo metieron preso, y le encontraron una gorra militar, no sé de qué, su compañero de departamento, pero no sé, se la había traído de la Colima, no sé de dónde, y lo metieron en cana. Lo llevaron a la cárcel, pero volvió, a los 15 días lo soltaron, y ahí en la cárcel había hecho contacto con los guerrilleros del ERP. Claro, porque para nosotros los guerrilleros es una cosa inalcanzable. Y entonces cada vez viene, yo digo, como este que lo capté yo ya está en contacto con los guerrilleros del ERP, y yo sigo acá en la agrupación estudiantil. Entonces, bueno, ahí busqué el contacto y me vinculé con el ERP. Y bueno, y después me incorporé al partido. Sí, fin del 71, principio del 72. Vos estás narrando un camino que seguramente muchos compañeros han transitado de más o menos una búsqueda, ¿no? Sí, esa sí. búsqueda personal. Esa búsqueda personal que tenía, pero con un norte que era querer vivir en una sociedad diferente. Sí, totalmente. Sí. Querer la expectativa, un norte de la posibilidad, ¿no? Se veía la posibilidad de poder construir una nueva sociedad. Eso hoy no existe. Estoy de acuerdo, comparto eso. Es más, eso se perdió primero parcialmente con la derrota de la revolución en América Latina, en la Argentina, pero sobre todo se perdió con la caída del muro de Berlín
y la desintegración de la Unión Soviética. Más allá de la valoración que cada uno tenga de la Unión Soviética. Aparte de eso, antes de eso, desde después de la Comuna de París, en 1871, hasta el triunfo de la guerra en Vietnam contra el imperialismo norteamericano, vos te parabas en cualquier lugar del mundo, donde quiera, en Alaska, en Vladivostok, el Tíbet, la Argentina o en Europa, y vos decías que eras socialista, que estabas por el socialismo y eras el futuro de la humanidad. Hasta los capitalistas estaban convencidos de eso. Retrasamos el socialismo 50 años, 100 años, 2 siglos, pero al final vamos a perder. Hasta los capitalistas estaban convencidos. Porque tuvimos un compañero que describió el capitalismo mejor que los capitalistas, que fue Carlos Marx, con el Capital y otras cosas. Entonces nosotros sabíamos más del capitalismo que los capitalistas, con Marx y Engels y otros compañeros. Eso se perdió. Se perdió. Y esto es lo que no se termina de asumir entre la militancia que nos planteamos el socialismo como objetivo. Porque vos, para transformar la realidad, lo primero que tenés que aceptar a la realidad tal cual es, no la realidad que vos querés. No, la realidad es así. Entonces, si vos en el año 69, no sé, tirabas una molotov, te aplaudía buena parte del público, digamos. Hoy tirás una molotov y, salvo excepcionalmente que esté muy justificada por la situación del contexto, te repudia gran parte de la gente. Exactamente. Bueno, digo la molotov para decir un ejemplo. Imaginémonos tomar una comisaría. Yo vi un video, ¿no?, de época, donde le habían volado un auto de la policía, ¿no? Le habían metido un caño a un auto de la policía y había volado el auto. Entonces le hacen un reportaje a un hombre que iba caminando por ahí por la calle, le hacen un reportaje y mire, un periodista, ¿qué pasó? ¿Que voló un auto de policía? ¿Qué piensa? Y por algo habrá sido. El tipo, o sea, hoy estarían horrorizados, pero el tipo como que justificaba, decir, claro, algún motivo habrán tenido los muchachos. Y no solo el socialismo, sino la guerrilla. Hubo encuestas del año 73 que el 50% de la población bancaba la guerrilla. 50% de la población. Hoy no sé. Bueno, el tema de la conciencia, ¿no? Le decimos, ¿qué es eso de la conciencia? Bueno, esto es una cuestión, ¿no? El tema de esa perspectiva de una sociedad nueva y eso. Y evidentemente, digamos, esto expresa la conciencia actual, una derrota. Sí. Antes de ir a eso, hablemos de las victorias. Hablemos de la victoria. La primera victoria del movimiento revolucionario fue... El Cordobazo fue un movimiento relativamente espontáneo. Digo relativamente porque estuvo organizado por los dirigentes sindicales. El Cordobazo. Y el Rosariazo también. Una cosa que la izquierda, gran parte de la izquierda, no acepta. ¿Por qué ocurrió el Cordobazo? Porque hubo una línea política que generó las condiciones para que se diera el Cordobazo. Obviamente, Agustín Tosco no sabía que iba a pasar el Cordobazo, pero tenía una línea de masas. Entonces, ¿qué hace Agustín Tosco con la gente de Luz y Fuerza y el sindicalismo de liberación que él dirigía? Viene la huelga general del 30 de julio del 69, 30 de mayo del 69, y ellos se plantean, dicen, bueno, pero hay que hacer una huelga activa, con movilización, porque la CGT Nacional había llamado a una huelga pasiva. Entonces adelantan el inicio de la huelga para el día 29 a las 10 de la mañana con abandono de fábrica. Pero si lo del 29 lo hacían el sindicato de Luz y Fuerza y los que adherían al sindicalismo de liberación, hubiesen sido 2, 3 o 4 sindicatos y algunas agrupaciones. Entonces Agustín Tosco decidió ir a hablar con la burocracia bandorista.
Hoy a lo mejor no quiere decir nada, pero con el Lobo Bandor creo que lo mataron después. Fue a hablar con la burocracia bandorista de Córdoba, que siempre en las provincias era un poco menos terrible como era acá, pero era la burocracia bandorista. Y el secretario general del ESMATA, que era el gremio más grande, los mecánicos, era el Pido Torres. Bueno, va y aceptan el planteo de Tosco de hacer la asamblea, abandono y marchar al centro de Córdoba. Están las fotos de la tremenda columna del ESMATA, la misma columna de Luis Fuerza también, una columna imponente. Y bueno, y en esa movilización lo matan a Máximo Mena y se arma el Cordobazo. Pero el Cordobazo ocurrió porque hubo una línea política de amplitud, en todo caso del clasismo amplio, que tuvo la claridad política de ir a acordar con la burocracia sindical. ¿Qué estamos hablando? ¿Panacea de la burocracia sindical? No, estamos hablando de la política revolucionaria. La política revolucionaria no se hace solo con los revolucionarios. La encabezan, la direccionan, le dan un norte los revolucionarios, pero tiene que actuar con las masas tal cual existen. Si no, hacemos la chiquita siempre. Saltando en el tiempo, el día que se hizo el acto de la CGT en el ministerio, no me acuerdo cuál, y en donde está el monumento a Roca, ¿te acordás? Hace poquito, ahora, cuando la gente se subió al palco. Ah, el del atril. El del atril. El acto del atril, que los muchachos de la 60 le sacaron el claro, atril. Sí. Bueno, nosotros estábamos con una corriente sindical ahí, íbamos por la avenida 9 de julio de Avenida de Mayo para el Obelisco, solo como perro malo allá. Y en un momento con un compañero nos miramos y dijimos, ¿qué hacemos acá? Vamos para donde está la gente. Claro, porque nosotros teníamos la independencia de clase, independencia de la burocracia. Nosotros no, los dirigentes de esta corriente sindical, que ni la nombro para no entrar en conflicto innecesario. No, vamos y nosotros, el grupo nuestro, arrancamos para Plaza de Mayo. Cuando llegamos a Plaza de Mayo, nos dijeron que había quilombo, me sale, en el palco ¿y dónde queda el palco? Está allá el palco. Bueno, vamos. Y fuimos, nos subimos el palco. Por la parte, o sea, había una escalerita, subimos como perico por su casa, porque no había nada que sí, ya se habían escapado. Y subimos al palco. Pero vos sabés una cosa, y pusimos la bandera de la Juventud Guevarista. La habían tomado otro el palco. No, nosotros llegamos cuando ya estaba, pero seguía ahí bueno, todas las escaramuzas esas. Y en un momento un periodista de C5N venía entrevistando y medio se hizo una cola, como 5 o 6, el tipo le iba entrevistando uno a otro de los que estábamos arriba del palco. Cuando llega a mí, el tipo me hizo así, pero fue evidente que me salteó y yo con los que estaba atrás mío. Evidentemente me conocía y dije, no le vamos a dar micrófono a este guevarista subversivo. Mira, te tenían junado. Sí, hace mucho que me tienen junado. Y iba a decir, pero no, ahí también como ese clasismo puro, inmaculado, pero al margen de las masas. Vos hablabas dijiste vamos a hablar de algunos triunfos, ¿no? Sí. Del momento. Hay un gran logro que creo que les corresponde a ustedes, ¿no? Los compañeros que dieron batalla en ese momento, ¿no? Que fue poner en agenda la revolución. Pusieron en agenda la revolución porque el estalinismo mundial estaba con la coexistencia pacífica, ¿no? Y bueno, sí, el Che, Vietnam, pero ustedes en Argentina. La Revolución Cubana. Y ustedes en Argentina y Latinoamérica, ¿no? Sí. Pusieron en agenda la revolución. ¿Qué opinas sobre eso? Así empieza el documento del cuarto congreso del PRT del año 68. ¿Cómo era? Ay, de memoria.
bueno, que los marxistas argentinos no toman el problema fundamental, que es el problema del poder. Hay que poner en el centro la cuestión del poder. Así empieza el cuarto congreso. Y viene el cordobazo, que le da un espaldarazo a todos los grupos que se planteaban la lucha revolucionaria, tanto marxista como peronista. El PRT, la FAL, la FAP, los montoneros, y me estoy salteando uno. Éramos 5 grupos nacionales. La OCPO. Vino después. La OCPO viene después. Muy importante, pero viene después. Bueno, primer triunfo, es un triunfo. Está bueno el aporte que hace. Primer triunfo, haber puesto en la agenda política de la clase obrera y de la lucha por el socialismo la cuestión del poder. Fundamental. Ese movimiento revolucionario obtuvo un enorme triunfo, que fue la derrota de la dictadura de Onganía Lanuse, que terminó en las elecciones. Ese fue un triunfo nuestro, no una derrota nuestra. Hubo elecciones porque nosotros derrotamos a las políticas de la burguesía, que tuvieron que conceder, y la revolución opera maravilla. Mirá la maravilla que operó la revolución en ese momento, que el enemigo público número 1 de la burguesía, que era Perón, tuvo que venir a salvar el capitalismo. Le fueron a implorar al Perón para que venga. Jugaron la última carta que les quedaba, porque Lanuse se dio cuenta que era el dictador, el general dictador. Si mantenemos la dictadura, se viene la revolución social. Hay que descomprimir. ¿Y con quién? Con Perón, porque ya habían intentado varias veces la maniobra política y le había fracasado. Es decir, que Perón, más que al frente del movimiento de masa, Perón es traído de los pelos por el movimiento de masa y avalado por la burguesía. Bueno, ahí a nosotros nos han criticado, sobre todo después del 83, de que el error nuestro fue haber continuado la lucha armada en el 73. No, señores, error grande. El principal error del movimiento revolucionario en las elecciones del 73 fueron de la FARC y Montonero, pero sobre todo de la FARC, que eran marxistas, en haber apoyado al líder de la burguesía, que venía a contener el movimiento revolucionario. Ese fue el gran error, y dividió el movimiento revolucionario. Y el acierto fue de Santucho y del PRT, que plantearon el papel que venía a cumplir Perón, y que la historia lo demostró claramente. O sea, primer gran triunfo fue la derrota de la dictadura del 66 al 73. Y haber puesto que la burguesía tenía que jugar sus últimas cartas, que era Perón. Y hay una cuestión que Santucho, Mario Roberto Santucho, secretario general del PRT y comandante jefe del ERP, se enfrenta con Perón. Nadie se enfrentaba con Perón. Perón primero viene, Cámpora había sacado el 49,5% de los votos. ¿Y quién hablaba? ¿Quién criticaba a Cámpora y quién criticaba a Perón? Nadie. Y Santucho lo critica a Perón, pero desde una posición de fuerza. Interesante leer cuál es el razonamiento de Santucho. Dice, las elecciones se dieron por el cordobazo, el rosariazo, las grandes movilizaciones en todo el país y el surgimiento del movimiento revolucionario. Nosotros hemos luchado, los fusilamientos de Trelew, el pueblo, la clase obrera y el pueblo y los revolucionarios hemos derrotado a la dictadura, así que nosotros le hablamos a Perón desde la legalidad revolucionaria. Él habla desde la legalidad burguesa y nosotros hablamos desde la legalidad revolucionaria. Un razonamiento no está escrito en ningún libro, porque en los libros parecería que está escrito que si hay elecciones vos tenés que plegar la mesa e irte para tu casa, o envaselinar las armas, y no. Entonces, ¿qué es lo que planteamos? Ninguna tregua al ejército opresor, ninguna tregua a las empresas explotadoras imperialistas, pero
Pero eso es lo que planteamos en un volante, el volante respuesta al presidente Cámpora. ¿Lo has visto? La carta Cámpora, sí, la he leído. Yo creo que al día de hoy debe ser el volante más masivo de la historia argentina, porque todas las cosas que pasaron en Argentina no son peronistas. Nosotros hicimos cosas. El volante más masivo de la historia argentina lo tiró el ERP. Iniciamos la campaña, y hay un boletín interno que dice: se inició la campaña de respuesta al presidente Cámpora con mucha debilidad, y ahí Santucho toma la medida y dice: todo el partido del ERP a repartir el volante. Se repartieron más de 2 millones de volantes. Se hicieron radios parlantes, se hicieron conferencias de prensa citando a los periodistas en la clandestinidad, comunicado a los diarios. El pueblo argentino se enteró cuál era la posición nuestra. Eso fue un hecho político. Nosotros generamos un hecho político desde abajo. Sube el presidente que va a subir Cámpora y el ERP está en contra. ¿Por qué? Por lo que acabo de decir. Porque era un gobierno que venía a hacer la política de la burguesía y no venía a ser la política de los revolucionarios que habíamos derrotado a la dictadura militar. Y el 25 de mayo del 73, nosotros salimos de La Plata con una columna y vamos a la Plaza de Mayo porque ahí teníamos una cita con los carteles de familiares y ahí arrancamos para la cárcel de Devoto. Cuando llegamos a la cárcel de Devoto, esa columna nuestra que era de, 200 cuando salimos de La Plata, 150 cuando salimos de La Plata, se había transformado en una columna de 1000, 2000, qué sé yo. Y entramos ahí a la zona de la cárcel, por la calle de atrás, donde está la foto esa famosa, con los carteles de todas las organizaciones, con las antorchas que habíamos retirado, yo creo que era el sindicato Fuetra. No hay ninguna foto de esa, de la parte de atrás de la cárcel con las banderas y la columna con antorcha que estaba anocheciendo, una escena espectacular. Y ahí llegamos nosotros con la línea de que ese día tenían que largar a los presos. Bueno, ahí en un momento los dirigentes dijeron: hay que ir a la puerta de la cárcel. En el camino hubo una agrupación política, no vamos a nombrar, porque ¿para qué? Que nos quiso frenar. Bueno, nosotros éramos el ERP. Pasamos, llegamos a la puerta. Al rato cae la masa que venía de... Había bastante gente, éramos varios mil los que estábamos, no es que éramos 50, había, 4.000, 5.000 personas había. Y al rato cae la masa que venía de la Plaza de Mayo. Y bueno, nosotros, ahí se arma de alguna manera sintetizo, se arma como una discusión. Un debate ahí. Como un debate, no tanto hablado, sino los movimientos, los gestos, y nosotros, yo era militante de base, pero tenía bastante experiencia, entonces ahí los compañeros nuestros del brazalete del ERP se habían ido. Bueno, quedamos un poco a cargo nosotros, los militantes de base, pero con experiencia. Entonces le exigimos a los diputados peronistas que había ahí, de la Juventud Peronista, que vinieran a hablarlo uno de cada organización. Bueno, también discusiones, claro, que van a venir los sobrevivientes de no, que venga uno de cada uno. Bueno, la cuestión que viene Pedro Casas Camarero, del PRT, y Freddy Ernst, en representación de Fari Montoneros. Y se hizo una asamblea, no sé si esto lo conocés. No, así con el detalle no, yo sabía que hubo discursos y debates en relación a si había que liberar a todos los presos o una parte de los presos, si salían algunos. Esa es la discusión que estaba no en público ahí, sino de las organizaciones, días previos. Esa discusión tomó forma en esta especie de asamblea popular que se arma. Entonces habla Fredier primero, el día del triunfo popular, la fiesta, el pueblo, qué sé yo, el gobierno popular va a liberar a los presos, y después habla Pedro Casas Camarero y baja la línea nuestra de ninguna tregua al ejército opresor, ninguna tregua a las empresas explotadoras, y que ese día tenían que salir todos los presos.
Ovación, la masa ovacionó. Entonces Frediar pide la palabra y dice: Fari y Montoneros apoyan la moción de Lerner. Esto es historia. Esto es historia y que no me cambie la historia. Esto ocurrió así. Estábamos ahí nosotros. Estábamos muy en primera fila porque además nosotros éramos interlocutores. El Negrito López, que era un militante de la TAR de La Plata, era un poco más grande que yo, pero que nunca terminó de ingresar al partido, pero que tenía enorme experiencia de asambleas estudiantiles. Cuando pasa esto le dice a Pedro Case Camarero, wow, los dos que estaban arriba, le dice: si ponele, ¿no? Si a las 9 de la noche no los largan, no, dice, ¿qué tenemos que hacer?, le pregunta el Negro López, y Pedro le dice: eso lo deciden ustedes. Entonces el Negro López le dice: bueno, si a las 9 de la noche no los largan, nosotros vamos a entrar. Y ovación ahí, y ahí es donde Frediar dice: Fari y Montonero apoyan la moción de Lerner. Es decir, que la presión fue aprobada por ovación por el conjunto. Imagínate que la mayoría eran peronistas, o sea que la base peronista apoyó la moción de Lerner. La historia fue así. Bueno, la cuestión que ahí se generó mucha presión en la puerta esa, salieron dos camiones, dos contingentes de compañeros que ocuparon dos camiones y se fueron de presos liberados, pero ninguno era de Lerner. Y no había ningún dirigente, nadie, ahí estábamos nosotros. Entonces se armó una incertidumbre, se agarró un palo de un poste de luz y se empezó contra la puerta, contra el portón. Sí iba a tardar un poco más, un poco menos, pero se abría, porque vos te das cuenta que se iba a abrir con eso. Y cuando estábamos ahí, empezaron los tiros. Empezaron los tiros, que no se sabe bien cómo fue que empezaron los tiros, y mataron dos pibes. Yo con otros que estábamos ahí cargamos 5 heridos. Capaz que los 5 heridos a lo mejor eran algunos de los chicos que mataron. ¿Y qué había pasado? Como en esta puerta había tanta presión, habían decidido liberar a los presos por otra puerta. Y bueno, y acá no nos enteramos nosotros. O sea que murieron innecesariamente. Bueno, eso fue el 25 de mayo. El 25 de mayo las masas en la calle dieron por tierra al primer acto del gobierno de conciliación de Perón. Los presos políticos fueron liberados por el pueblo. No fue la toma de la Bastilla, pero no estuvo tan lejos tampoco. Bueno, así empezó el gobierno peronista, con un acto de masa triunfante. Y de ahí en adelante se jugaron, por un lado, la burguesía tratando de pacificar el país, y por otro lado el PRT con esta línea. Recordemos también que el gobierno peronista empezó en Ezeiza, ¿no? Sí, pero el 20 de junio. Ah, está bien. Sí, no, pues está bien, sí, exactamente. Eso lo ha leído, Eso lo escribí, bueno, lo habrán escrito muchos, pero yo lo he escrito. El verdadero comienzo del gobierno peronista no fue el 25 de mayo, sino fue el 20 de junio. Exactamente. El 20 de junio, ¿por qué? Porque había pasado esto, el 25 de mayo. Hay un libro muy bueno, yo lo he usado mucho como guía, se llama Tiempo de Violencia y Utopía. ¿Lo has leído? No. De Oscar Anzorena, del peronismo de base, y dice, ¿cómo dice? Que Perón vino el 20 de junio y no el 25 de mayo para no robarle el protagonismo al tío de la juventud. Se suma el compañero Sebastián, estamos acá con Daniel. Bueno, estaba contando lo que fue la liberación de los presos en Devoto en el 73 y seguimos con la entrevista. No, Ezeiza. Hablamos de Ezeiza,
¿no? De lo que fue, lo que coincidimos, ¿no? Lo que designa al gobierno de Perón, ¿no? Es decir, Ezeiza asigna mucho más que Devoto, ¿no? El gobierno de Perón. Hasta el 25 de mayo, incluso la asunción de Cámpora con la presencia de Salvador Allende, presidente de Chile, Osvaldo Dorticós, presidente de Cuba, el Devotazo, el acto del 29 de mayo en Córdoba, donde estuvo Dorticós también. Todavía se inscribe dentro de la ofensiva iniciada en el Cordobazo y en el Rosariazo. La contraofensiva derechista comienza el 20 de junio de Ezeiza. Una fiesta popular, viene Perón ese día, una fiesta popular con 13 muertos y 300 y pico de heridos, 80 de alguna consideración, no es precisamente una fiesta popular. No fue una fiesta popular, fue una matanza, una masacre perpetrada por los mismos dirigentes del movimiento peronista. No es que vinieron los del PRO o que vinieron los militares, no, fueron los dirigentes peronistas que mataron a su propio compañero. Fue una tragedia. Bueno, ahí se inicia el gobierno peronista. La burguesía tenía la expectativa que el peronismo, con bastante certidumbre de que el peronismo iba a contener el movimiento de masas. Pero ocurrió lo contrario, el movimiento huelguístico continuó, la radicalización de los obreros industriales se aumentó, las ideas del socialismo se empezaron a extender. Yo digo, haciendo como una cosa simbólica, la clase obrera argentina en 1973, 1974, no era la clase obrera alemana donde había miles y miles de banderas rojas, pero tampoco era la clase obrera del 45, ni la clase obrera del 55, ni siquiera del 69, era una clase obrera que estaba en tránsito al socialismo. Una historiadora medio me cita y se burla. Bueno, que me digan entonces cómo puede describir, porque yo estaba ahí y nuestro partido estaba ahí en la fábrica, y eso lo percibíamos. O sea, hablar del socialismo no era hablar de una cosa que pasaba en Cuba o que pasaba en Rusia. Era lo que hablamos hace un rato, ¿no? O sea, había en la cabeza de una porción de la población la idea de una nueva sociedad, la idea de la posibilidad cierta. Estaba planteado eso. Y bueno, pero esto no quiere decir que... Porque hay un error, por ejemplo, dice, hay tanto los peronistas como las izquierdas antiperonistas, dice, hay que desperonizar al peronismo. Nosotros teníamos otra visión de las cosas. Decíamos, nosotros tenemos que ser un partido de lucha de la clase obrera y plantear un claro camino de lucha. El que quiera luchar, si nosotros somos mejores luchadores y orientamos mejor la lucha que la otra agrupación peronista, la gente va a tomar las ideas nuestras y en ese camino, bueno, será peronista, no le importa con qué bandera venga. Lo importante es que venga a luchar en contra del capitalismo. Esa es la concepción del PRT. Y fuimos eficientes nosotros, y fuimos exitosos, porque nuestro objetivo era construir el partido en las grandes fábricas. Y nosotros construimos el partido en las grandes fábricas, en las fábricas automotrices, en Córdoba, todas las fábricas automotrices, en las metalúrgicas, en las siderúrgicas, acá en Buenos Aires, en la Ford, en la General Motors, Villa Constitución. En Villa Constitución, el principal, la mayoría de los dirigentes de la UON de Villa Constitución eran militantes del PRT. Es decir, que nosotros fuimos exitosos. Y el movimiento huelguístico, en lugar de plancharse, se multiplicó. Las grandes huelgas del 74, el año 75 se inicia, Santullo dice, 4 enfrentamientos de carácter político revolucionario.
la huelga del ingenio Ledesma en Jujuy, las luchas en Villa Constitución, las luchas en Córdoba y la guerrilla en Tucumán, que venían de una gran huelga azucarera también. Es decir, que el año 75, ¿y qué pasa después? Vienen los convenios colectivos de trabajo, que ustedes saben de qué se trata, digámosle al público, es donde los obreros y los patrones discuten los convenios de trabajo, el salario, las condiciones de trabajo y el salario. Bueno, eso históricamente generó grandes movilizaciones obreras, pero acá aparece una novedad. Además de la CGT, se estaba formando la Coordinadora de Gremios en Lucha, es decir, una dirección clasista en el movimiento obrero y revolucionaria. En su mayor parte, o por lo menos la parte protagónica, que era la que marcaba el ritmo, estaba dado por los militantes de las organizaciones revolucionarias. En Córdoba, el movimiento sindical de base, con el sindicalismo de liberación de Agustín Tosco, el movimiento sindical de base nosotros, con el Hugo Castelo, cuadro importantísimo del PRT, que llegó a ser miembro del Buró Político, el sindicalismo de liberación de Tosco, bueno, fueron una fuerza importantísima para las luchas que se dieron en junio y julio del 75. Fote en Tucumán, ¿no? Fote en ese año, Fote andaba más por acá, en el 75, porque estaba muy perseguido, muy perseguido. Pero bueno, en Tucumán sí había de la trayectoria de Fote, importantísimo, Fote, dirigente azucarero, diputado obrero, guerrillero urbano, guerrillero rural, fundador del sindicato Citrícola, viejo pillo, en La Hora de los Hornos, ¿la vieron? No. Una película que hizo Pino Solana, lo entrevistan y lo presentan como un militante del peronismo revolucionario. Y no dijo nada. No, pero era del partido, era del Comité Central del Partido, Leandro Fote. Y después acá en Buenos Aires, yo digo, porque se dan las jornadas de junio y julio del 75, que se pueden describir de muchas formas. Una de las formas que se puede describir es que el cordobazo llegó a Buenos Aires. Sí. Estás hablando de las jornadas que se dieron contra el Rodrigazo, sí, en el cordón de zona norte del Gran Buenos Aires, las coordinadoras, ¿no? Sí, zona norte, que las estudia muy bien Héctor Lobe, no sé si han leído su libro. Fernández Lobe, sí. Que se llama La guerrilla Fabril. Bueno, en esas movilizaciones que fueron en todo el país, la columna norte estaba encabezada por los obreros de la Ford. ¿Quién saca a la calle o quién encabeza la salida de la calle de los obreros de la Ford? El preciso Kremer, joven militante del PRT, muy bien asistido por Benito Urtiaga, un hombre del Buró Político del PRT que era el Buró Político. Dirigía toda la parte de inteligencia y contrainteligencia. Estaba a cargo de las 3 regionales de Buenos Aires y en particular, como no había trabajado en fábrica, el partido le había dado la tarea de trabajar sobre Ford. Entonces, porque el partido tenía la fábrica entre ceja y ceja, no hacía cosas que no tuviera como eje la fábrica. Aunque después vamos a hablar que como eje la fábrica, pero tenía una visión. Pero después volvemos a lo de los comités fabriles. Perfecto. Si me olvido, me preguntan de los comités fabriles. Entonces ahí cuando sale la Ford, se arma la columna norte, que bueno, llegan hasta la General Paz. En zona sur también hubo grandes movilizaciones. Había una coordinadora con eje Ensayar, de donde era, o donde es este compañero peronista, ¿cómo se llama? De la CGT, un dirigente de la CGT, no me sale el nombre ahora, pero en la zona sur
la fábrica más grande era Rigoló. Y la fábrica Rigoló estaba Luis Angelini, cuadro histórico del PRT, un compañerazo, y él había construido el partido ahí, había varios compañeros. Toda la coordinadora con eje ensayar podría reunir 2.000, 3.000 obreros. Bueno, Rigoló sola tenía 3.000. Es decir, que un poco la punta, no más que la punta de lanza, el peso de la movilización de Zona Sur estaba en los compañeros Rigoló, el Luis Angelini, otro compañero que lo llamaba Carlos, que era ¿cómo se llama? El delegado general. En el caso de Rigoló, yo digo, total, que alguien me desmienta, que investigue en el mundo, la única elección sindical en el mundo donde el voto programático le ganó las elecciones. ¿Por qué? Porque venían las elecciones del Sindicato del Vidrio en la seccional ahí de Berazategui, y la burocracia sindical impugnó la lista, como hacen siempre, alguna trampa, ellos impugnaron la lista, y los compañeros faltaban 48 horas para las elecciones. Lo único que pudieron hacer, presentaron un voto programático. En 48 horas el voto programático le ganó por paliza a la lista de la burocracia. Bueno, esa era la coordinadora sur. En el oeste del Gran Buenos Aires, que estaba la fábrica, ¿cómo se llamaba? Martín Amato, Santa Rosa, bueno, estaba la Mercedes-Benz, la General Motors, no me acuerdo bien. Ahí el segundo principal dirigente, el principal dirigente era Demócrata y Cristiano, no me acuerdo del nombre, y el segundo principal dirigente era Emilio Tomasini, un militante del partido, del PRT. Hay una agrupación, en el oeste hay una agrupación metalúrgica que se llama Emilio Tomasini. Y en La Plata, Berizo y Ensenada estuvimos al frente de nosotros. Astilleros, ¿no? Estaba Astillero, estaba Propulsora. Artarza, Propulsora. No, Artarza en zona norte, allá era Astillero Río Santiago. Ah, el Río Santiago. Nosotros, yo estaba en Propulsora, yo era obrero en Propulsora, trabajaba ahí. Me había ido, porque el partido me había sacado porque me iban a matar. Pero cuando se dan las movilizaciones, yo empiezo a mandar las mociones por teléfono. Ganaba las mociones por teléfono, en serio. Yo proponía y activaban, por así decirlo. Aprobaban la moción y bueno, me acuerdo que un día habían aprobado el kit de colaboración que había sido muy efectivo en un momento. Entonces, ahora en junio habían votado el kit de colaboración. Entonces me decían, compañero, está muy bien el kit de colaboración, pero eso ahora es insuficiente, ahora hay que salir a la calle. Bueno, en la asamblea siguiente votaron salir a la calle y fuimos ahí yo fui a Propulsora y ahí fuimos hasta Astillero a convocar a los obreros de Astillero a salir a la calle. Y no salían los de Astillero y los compañeros de Propulsora estaban enojados, qué sé yo, pero claro, porque la burocracia, ellos no habían podido todavía sobrepasar a la burocracia del sindicato, nosotros sí. Y ese día, que fue el 30 de junio, nos vinimos a la CGT acá de Azopardo, y bueno, cuando llegamos con Propulsora, se notaba la experiencia de Propulsora, era un ejército, marchaba, y bueno, llegamos arriba, nos hicimos del megáfono, hablamos ahí, bueno, eso fue el 30 de junio, y el 3 de julio, las coordinadoras llamamos un paro general, una huelga general. Hay que decir, porque si no que va a quedar sesgado, yo tengo esta imagen y hasta ahora nadie ha demostrado lo contrario. Yo creo que la extensión de las coordinadoras, extensión territorial, cantidad de fábricas, se lo dio la Juventud Trabajadora Peronista. Y la profundidad en las grandes fábricas se la dio el PRT. Bueno, y después estaba todo el resto de las agrupaciones, izquierda, el peronismo de base, compañeros independientes, pero los dos pilares fundamentales de las coordinadoras de gremio en lucha fueron la JTP y la militancia obrera del PRT. En ese momento, bueno, estás describiendo como una cima de la ola del ascenso que se dio en ese momento, ¿no? El PRT
para nombrar algunas cosas más, ¿no? Fundó un diario de combatientes. No, pero un diario un diario legal, público, legal, ¿no? El Mundo. Más que fundar lo compramos, era un diario que había sido abandonado, digamos, y compramos la llave comercial, el nombre comercial. Sí. Pero tenían un diario de libre circulación y una fábrica de armas, la JCR, una unidad con organizaciones latinoamericanas, que fue la Junta Coordinadora Revolucionaria, ¿no? Sí. Con el MIR, con Tupamaro y con el MLN del Che de Bolivia. Digamos, todo ese proceso con todo lo que contaste, ¿no? Con todas las demás organizaciones, con un pueblo y una clase trabajadora, con un sector importante, soñando con otro mundo. ¿Por qué perdimos? Un poquito antes. Yo me centré, como ustedes vienen de la fábrica, yo me centré en la lucha de la fábrica. Pero en realidad la lucha de la clase obrera fue mucho más amplio que la lucha específicamente sindical y fabril. Nosotros éramos un partido revolucionario y por lo tanto, como dijimos al principio, aspirábamos a la toma del poder, o sea, planteábamos la disputa del poder. Entonces, dentro de la disputa del poder, una de las cosas que el otro día Cristina hizo referencia, nosotros le disputamos el patrimonio de la Fuerza Armada a la burguesía. La burguesía quiere tener, digamos, la exclusividad, la hegemonía de la fuerza. Bueno, acá empezó a estar en disputa. Primero la calle, y eso en general está siempre en disputa. Una cosa que el pueblo argentino, la clase obrera argentina, más o menos, todavía mantenemos cierta presencia en la calle. La calle, en cierta medida, también es nuestra. Pero además de eso, empezamos a disputar los ritmos de producción en la fábrica y además el monopolio de la Fuerza Armada, haciendo desde pequeñas acciones hasta grandes acciones, desde el reparto de leche, el reparto de carne, el reparto de juguetes, desarme de un policía individual, toma de comisaría y después toma de cuarteles. Nosotros llegamos a hacer 8 tomas de cuarteles. 8 tomas de cuarteles de el tamaño de regimiento, 800 soldados, o batallón, 600 soldados, es decir, que no eran cuartelitos de 2x2. De esas 8, 3 fueron totalmente exitosas, 2 en Córdoba y una en San Lorenzo, que fue el segundo combate. El primer combate de San Lorenzo, San Martín, y el segundo combate de San Lorenzo, el ER. Esas 3 salieron impecables. En San Lorenzo, además de salir impecable, porque las otras 2 fueron prácticamente, copamos los 2 cuarteles y no hubo resistencia. Acá en San Lorenzo sí, que incluso no era un cuartel solo, era una guarnición, que eran dos cuarteles. Y organizaron la defensa. Y ahí se armó el combate, y en combate abierto nosotros derrotamos la defensa del ejército y nos llevamos todas las armas. El jefe de esa guarnición, el coronel Carpani Costa, que había sido el jefe mío cuando hice la Colima en el 69, hay que decir la verdad, el tipo cayó en combate. El tipo se jugó y salió al frente de sus hombres y bueno, cayó combatiendo. Porque hay que... nobleza obliga. El enemigo combatió. Pero bueno, el ERP se impuso y se llevó las armas. Después hicimos 2 acciones que podemos decir de alguna manera que fueron un empate. Una es la toma de la guarnición de Azul, el regimiento, creo que 6 de infantería y el regimiento C10 de tanques, que eran las unidades de élite del ejército argentino. No es que eran las 2 principales unidades del ejército argentino. Le tomamos el cuartel, no nos pudimos llevar las armas, porque bueno, se armó el combate, cayó el jefe ahí también, cayó el jefe del coronel, nos llevamos detenido al
segundo jefe, un teniente coronel, y bueno, el grueso de la fuerza nuestra se pudo retirar y secuestraron 2 compañeros que los mataron, y otros compañeros fueron presos. Y además, los jodidos de los milicos, en un galpón había quedado la mujer del coronel, y los compañeros le gritaron, está la mujer del coronel Gay, creo que se llamaba. Y tiraron lo mismo, y la mataron ellos. La mataron los milicos, la mujer del coronel. Bueno, 7, de cuando 3, 5. Después está la de la otra empate, no me acuerdo a cuál le llamo, pero después está la de... No era un cuartel, pero todas las unidades policiales de la Policía de Córdoba, que fue una operación también de más o menos de la misma envergadura que la toma de un cuartel, que no pudimos entrar al Departamento Central de Policía, a la Central de Inteligencia, que no me acuerdo el nombre, pero bueno, hubo un combate importante y como, digamos, como revancha mataron a Osatinsky, un compañero dirigente de Montonero, el que estaba preso, lo habían detenido hace poco. Y después sí, tuvimos una gran derrota en Monte Chingolo. Monte Chingolo que fue a fin de... En el Viejo Bueno. En el Viejo Bueno, en diciembre del 75. Pero claro, después dice no, que no había que hacer Monte Chingolo, que fue un error. No. La lucha revolucionaria llega un momento que vos necesitas armas. Y las armas no las venden en el mercado libre. Las armas están en los cuarteles, o si no, las tenés que, no sé. En Chile, por ejemplo, entre la Unión Soviética y Cuba le mandaron un cargamento de 60 toneladas de armas que desembarcaron en el norte de Chile. Bueno, hay toda una historia. Nosotros, solito mi alma, porque no nos mandaron de la Unión Soviética ni nos mandaron de Cuba, fuimos a tomar un cuartel donde había 20 toneladas de armas y organizamos una movilización de 300 combatientes, 82 adentro del cuartel y el resto en todas las contenciones y después el transporte de las armas y todo eso. Fue una gran acción delatada por un infiltrado y bueno, que fue una gran derrota. Tuvimos entre 55 y 57 compañeros muertos, la mayoría asesinados después del combate. Pero de todas maneras no fue una derrota estratégica, porque la estructura nacional del partido y del ejército se mantuvieron. Nosotros en ese momento, para el momento del golpe, hay un informe, porque hubo una reunión del Comité Central el 29 de marzo, donde Domingo Vena, que era el secretario responsable, le decíamos nosotros, o secretario de organización, había armado un informe. Dentro del informe estaba el organigrama de la organización, que teníamos 1.654 militantes, nosotros le llamábamos el compañero entregado de cuerpo y alma a la revolución, que militaba todo el tiempo. Trabajaba, pero digamos, el centro de su preocupación era ser militante. Después teníamos 300, y éramos todos combatientes, esos 1.654 éramos todos combatientes. ¿Por qué? Porque todos los militantes del partido éramos combatientes de la época. Más había 350 combatientes que no eran del partido, que eran solo combatientes de la época. Porque la idea nuestra era hacer un ejército de masas, que no llegamos a eso. El programa de Lerner no era un programa marxista, leninista, comunista, era un programa democrático, revolucionario, donde el socialismo estaba más como consigna, pero más o menos desde el punto de vista económico y social, el programa de Lerner era como el programa de Huerta Grande, de la CGT, en realidad de las 62 organizaciones, que no eran peronistas en ese momento. Las 62 organizaciones después fueron peronistas, pero el programa de Huerta Grande, que es un programa, nosotros el programa que estamos levantando nosotros en este momento, planteamos la revolución industrial con el programa de Huerta Grande, que la Argentina necesita una revolución industrial. ¿Por qué? Cambio de tema un poquito. No, está perfecto. Porque la burguesía argentina no quiso hacer la revolución industrial, por eso somos un país atrasado.
No la quiso hacer Roca en 1880, cuando el imperialismo todavía se estaba instalando en el mundo, que había posibilidades. A la salida de las 2 guerras mundiales hubo también posibilidad. Siempre es posible, porque la revolución industrial es una decisión política. Pero bueno, hubo momentos específicos donde era más posible la revolución industrial. El que más avanzó fue el gobierno peronista. Por eso el pueblo sigue siendo peronista, porque el peronismo fue, dentro del capitalismo, el que más avanzó. Decir esto no nos hace peronistas, decir esto nos hace estar en la realidad. Así como decimos, nos derrotaron y se cayó la Unión Soviética, tenemos que decir, el capitalismo donde más avanzó fue durante el peronismo. Y como la burguesía argentina nunca estuvo dispuesta a hacer la revolución industrial, Perón, ¿con qué intentó hacer la revolución industrial? Con la oficialidad del ejército y apoyándose en la movilización pasiva de la clase obrera. Digo pasiva en el sentido no revolucionaria. No es que no se movilizaban, pasiva que no era para la revolución. Y finalmente fue derrotado el peronismo porque no terminó. Bueno, ahí estaba casualmente ayer, desde el punto de vista militar, Perón tenía todas las de ganar, incluso sin movilizar a la clase obrera. Perón dice que se fue para no hacer un baño de sangre. Yo creo que se fue porque si Perón jugaba toda la fuerza, derrotaba a los golpistas, ¿y cómo seguía? Y movilizaba a la clase obrera, ¿cómo seguía? ¿Se podía seguir dentro del capitalismo? Perón no estaba dispuesto a ir más allá del capitalismo, porque él era un claro defensor del capitalismo, ¿no? Nunca dijo otra cosa, como Cristina nunca dijo otra cosa, son defensores del capitalismo. Entonces era un riesgo muy grande que la clase obrera no solo fuera el sustento, el sostén del peronismo, sino pasar a ser protagonista del proceso. Entonces, ¿dónde iba a llegar? No sabemos, porque eso no ocurrió. También pudo hacer la revolución industrial la burguesía en el 73, pero ya no tanto por la situación internacional, sino por el gran auge de masa que había, obrero revolucionario, que es lo que hemos estado describiendo. Y, como le dijo Elvio Coelho al sociólogo norteamericano James Petra cuando lo entrevistó, dice, Coelho, bueno, con tanto que me muestra de los avances de la industria argentina, ¿por qué no lo intentan? ¿Por qué no intentan la revolución industrial? Es que los obreros son muchos, están organizados y podemos perder. Claro, porque para hacer una revolución industrial vos tenés que romper las relaciones de poder establecidas aún dentro de la burguesía. Sí, por ahí una revolución industrial la hago, pero ¿quién queda al frente? No mi sector de la burguesía, sino otro que aparece, no estuvieron dispuestos. Me dijo un comunista, medio peronista, en una reunión que tuvimos esta semana, dice, no, pero el peronismo quería hacer la burguesía nacional, con las, ¿cómo se llama? La CGE, con este hombre, ¿cómo se llama? El ministro de Economía de Perón, Gelbar. Yo pues no quise entrar en discusión ahí porque no era lo oportuno. Sí, eso es verdad, pero también es verdad que la clase obrera estaba movilizada y el peronismo creó la AAA para aniquilar la vanguardia obrera. ¿Por qué? Porque la lucha de clase estaba en ese momento en otro nivel superior, no era revolución industrial burguesa o no. En ese momento la lucha de clase era revolución socialista o capitalismo un poco ayornado. Esa era, bueno, y el peronismo jugó para la contrarrevolución. Y la última vez que hubo condiciones fue ahora cuando los precios de los commodities en 2002, 2003 estaban por las nubes. La rebelión que volteó al neoliberalismo, alza de los commodities, o sea, de los alimentos, del oro, de todas estas cosas, había condiciones. Bueno, la burguesía argentina nunca quiso hacer la revolución industrial. Entonces, ¿qué decimos nosotros? Ahora sí, nosotros en la actualidad. En la actualidad. Nosotros decimos, el socialismo no es ideal de futuro. Lo hemos estado diciendo acá. Tenemos que ganar la conciencia de las masas del mundo, de América Latina y nosotros en la Argentina, ganar la conciencia de las masas del mundo
ofreciéndole algo que entusiasme a las masas. ¿Y qué le proponemos? ¿Qué le vamos a proponer? El reparto de las migajas del capitalismo o de las escaseces del capitalismo. No, tenemos que proponer que es posible hacer de la Argentina un país de amplio desarrollo, con plena ocupación, con salud, educación, con salario, con todo lo, bueno, con todo eso, y hacer la felicidad del pueblo. Eso se llama socialismo. Eso, ¿junto con qué? Junto con el poder popular. Poder popular y revolución industrial es el socialismo hoy para nosotros. Vienen los de izquierdistas y me dicen, no, pero ese es el programa de la burguesía. No, error. La revolución industrial no tiene ideología. La hizo históricamente la burguesía en Europa, en Estados Unidos, en Japón. Pero la revolución industrial es una cuestión técnica. O si no, vayan a leer a Che Guevara como ministro. ¿Cuál es la preocupación de Che Guevara como ministro de Industria? Desarrollar industrialmente el país. Y el mismo Che dice, la técnica no tiene ideología. Tomemos la técnica que viene del capitalismo, incluso del imperialismo, que es donde está más desarrollado el capitalismo. Y el sistema de administración del Ministerio de Industria del Che lo tomaba de la General Motors. Eso lo dice el Che, lo digo yo. El sistema de administración del Ministerio de Industria era tomado de la General Motors. Entonces ahí te explica los hornos tal, con las cuestiones técnicas que había que traer de la burguesía para acá. A Lenin, en el año 20 le preguntan, ¿qué era el socialismo? En una respuesta bien pragmática, Lenin dice, el socialismo es la electrificación del país y el poder soviético. Bueno, nosotros decimos, ¿qué es el socialismo hoy? La revolución industrial y el poder popular. O el poder del pueblo, porque popular es una palabra más difícil, el poder del pueblo. Obviamente con todo el trabajo de la transformación de la conciencia, combatiendo la conciencia individualista del capitalismo y suplantarla por una conciencia solidaria, socialista. Y el resumen de la revolución industrial es el programa de Huerta Grande. ¿Por qué el programa de Huerta Grande? Por eso hacemos política. La clase obrera tiene que hacer política. El partido de la clase obrera tiene que hacer política. Sí. Primero que está bien, las medidas son correctas. Lo aprueban las 62 organizaciones, las regionales de las 62, de las 62 organizaciones del año 62, de las 80, de las organizaciones 82 eran, en el año 62. El programa está bien, ningún peronista que se precie puede relinchar porque levantamos el programa de Huerta Grande y nosotros lo incorporamos como, no sé, como estandarte de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque queremos que toda la clase obrera, todo el pueblo argentino marche en el camino de la revolución industrial, del poder popular, es decir, del socialismo. Eso es el socialismo hoy. Si no, ¿qué es el socialismo? Es interesante. Es interesante escucharte, ¿no? Escuchar todo este camino de la lucha por la conciencia. Es que la gente, los trabajadores, las trabajadoras, piensan muy diferente a nosotros, ¿no? Cuando hablo de nosotros, hablo de los que queremos vivir en un mundo diferente. Hoy las grandes mayorías piensan muy diferente a nosotros y incluso el que lucha es denostado como un delincuente, como un vago, como alguien que no quiere trabajar, aquel que corta una ruta, aquel que da una pelea, aquel que para una fábrica, aquel que para el subte, aquel que para un transporte por aumento salarial. Es denostado por grandes mayorías de trabajadoras y trabajadores, ¿no? No hablemos ya de otras clases, sino de nuestra misma clase, desgraciadamente, portadores de esa conciencia, ¿no? E incluso pensando en que nos tienen que cagar a palos si salimos a luchar, si nos tienen que meter presos. ¿Por qué llegamos a esta situación?
esta situación de la conciencia actual, ¿no? Yo creo que por lo que venimos diciendo de la derrota nacional, la derrota continental y mundial con la Unión Soviética, y no nos hemos podido reponer, no hemos podido reorganizar, no tenemos un partido de la clase obrera. Uno ha intentado varias veces y todos estos años hemos estado empujando para ese lado y tenemos que reconocer que hemos fracasado, no hemos podido construir un partido de nuestra clase que tenga un proyecto, este proyecto para el conjunto, o sea, derrotar al enemigo, pero proyecto para el conjunto de la sociedad. No hemos podido. Hay sectarismo, hay poca creatividad. Ustedes fíjense, esto que yo acabo de decir. No, dice, pero eso es una propuesta de la burguesía. No es una propuesta de la burguesía, es una propuesta que yo entiendo que es la propuesta del socialismo hoy. ¿Pero de dónde sale? Y sale de la experiencia nuestra. No está en los libros. En los libros, lo que yo digo, no está en ningún libro. Pero lo saco de... Fue y es militante, estuvo en la fábrica, es marxista, estuvo peleando acá. Entonces vos tenés que recrear todo lo que aprendió la clase obrera y el pueblo para traerlo a la actualidad y elaborar una propuesta política. ¿Cómo vamos a entusiasmar a esos compañeros que vos decís que nos quieren cagar a palo si nosotros le ofrecemos 6 horas de trabajo? ¿Quién va a querer trabajar 6 horas de trabajo? La gente quiere trabajar 14 horas para ganar más. ¿O alguien se cree en la fábrica que si va a trabajar 6 horas le van a pagar más que ahora? Yo creo que es una consigna equivocada. No sé, por eso revolución industrial, 8 horas de trabajo y alto salario. ¿Y de dónde sacamos los recursos? Los recursos están en la economía argentina. ¿Por qué? Porque la economía argentina está basada en el endeudamiento externo, sobre todo a partir de la dictadura militar. Y el que llevó a su máxima expresión eso fue Menem. Claro, en la época de Menem se notó menos, porque tomó menos endeudamiento, que tomó mucho, porque vendió lo que se llamaba en aquel momento la joya de la abuela. Vendió la fábrica, la aerolínea, la empresa del Estado. Bueno, que después el que se tuvo que hacer cargo del puerto fue de la Rúa. De la Rúa inútil de la Rúa porque siguió haciendo lo mismo que el otro, que ya estaba agotado ese proceso. Igual que este otro estúpido de presidente que tenemos ahora. Otro de la Rúa por carácter y por acción política, otro de la Rúa, porque sigue haciendo lo mismo que agotó Macri. No, hay que cambiar, hay que hacer una economía no basada en el endeudamiento externo, sino en el ahorro interno. ¿Y de dónde salen los recursos para el ahorro interno? De 2 lugares. La mitad de lo que produce la economía argentina, la mitad, es mucho. ¿En qué se va? En gasto improductivo, por fuga al exterior, pero más todavía por gasto suntuario de la burguesía. La burguesía vive en época como esta, de inestabilidad económica, aumenta el gasto suntuario y disminuye, aumenta la fuga al exterior y disminuye el gasto suntuario. En época de estabilidad capitalista disminuye la fuga y aumenta el gasto suntuario, pero la suma más o menos se mantiene en el 50% de la economía. Entonces, ¿qué hay que decir? Medidas para cortar la fuga. Nacionalizamos el comercio exterior y la banca. El control de dónde va la plata lo tenemos nosotros, el gobierno. Necesitamos la renta agraria, reforma agraria, nacionalizar los bancos, y después tenés que captar la renta petrolera minera. Entonces, de ahí salen los recursos. Bajar el gasto suntuario de la burguesía a la mitad. Todo no se puede porque es mucho, pero a la mitad. Entonces, si vos cortás el gasto suntuario, lo bajás a la mitad y cortás la fuga, te queda un 35% del Producto Bruto que hoy se dilapida en gasto improductivo
a gasto productivo. La inversión productiva en la Argentina hoy es la más baja de la historia, el 13%. China tiene el 50% del Producto Bruto. Entonces, Argentina crece o no crece porque invierte a tasas argentinas. China crece a tasas chinas porque invierte a tasas chinas. Parece un juego de palabras. Sí, ¿Se entiende? Se entiende. Lo mismo la India invierte más del 40%. Los países desarrollados de Europa, que están ahí establecidos, pero andan arriba del 30%, el 35%, Argentina el 13%. Bolivia ha crecido mucho más que nosotros. Entonces hay que revertir, pero bueno, para eso se necesita gran fuerza política, se necesita hacer una revolución de carácter social y antiimperialista, porque también hay grupos de izquierda que dicen que no le dan bola a la presencia del imperialismo, pero ¿cómo no vamos a luchar contra el imperialismo si lo que pasa en Argentina? Yo vengo de Chile, cosita más, cosita menos, el proyecto económico en Chile es igual, economía primaria basada en la exportación del cobre, de la madera, bueno, acá también, explotación primaria, alimentos, oro, porque el oro es importante acá, oro, petróleo, ahora el Shell que van a sacar van a hacer un gasoducto, quieren hacer un gasoducto desde Vaca Muerta al mar. ¿Y saben qué hay al lado de Vaca Muerta? La base norteamericana. Está todo programado, es toda una programación del imperialismo en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Brasil, en todos lados. Entonces la lucha es contra el imperialismo y contra el capitalismo. Ese poder popular, ¿no? Ese poder popular necesario para llevar adelante esa revolución, esa misma revolución que soñaban compañeros de los 70, que soñaste vos. Seguimos soñando, y que seguimos militando. Y que seguimos más soñando. viejo, más... pero seguimos. ¿Cómo lo construimos? Bueno, uno intenta todos los días. Yo, ¿cómo lo veo ahora? Claro, tenemos el FIT, que uno puede tener una valoración, pero bueno, yo lo veo con limitación. Tiene una política medio clasista, que lo hemos criticado acá el clasismo, pero bueno, vos llegaste recién, pero bueno. No importa. Porque puede tener una visión, una política mucho más amplia. La táctica de clase contra clase siempre fracasó. La levantó la Tercera Internacional en los años 20. Y no prosperó la táctica de clase contra clase. La historia argentina enseña cómo es la lucha en la Argentina. Si uno toma las tres últimas grandes movilizaciones de masa, Cordobazo y las de esa época, el Rodrigazo y la rebelión. El Cordobazo fue obrero y popular. El Rosariazo, si se quiere, fue más obrero que el Cordobazo. Pero ¿por qué el Cordobazo suena más? Porque fue obrero y popular. Porque la clase obrera lideró al conjunto del pueblo. Entonces las dos clases fundamentales, las dos clases que conforman el pueblo argentino, la clase obrera y la pequeña burguesía, actuaron en conjunto liderados por la clase obrera. Y como además la clase obrera actuó como clase, todo eso proyectó una política, 10 años de política revolucionaria. El Rodrigazo fue una movilización obrera, porque los sectores intermedios de la clase obrera y la pequeña burguesía habían sido neutralizadas por la represión, por la política del peronismo. Eso me olvidaba, el peronismo no nos derrotó, segundo triunfo. La clase obrera con la política revolucionaria derrotamos al intento peronista, porque nosotros derrotamos al peronismo y a Perón. Pues, no, compañeros. ¿Quién derrotó al peronismo? La clase obrera movilizada, y la culminación de la derrota del gobierno fue el Rodrigazo. Ahora,
El Rodrigazo tuvo una limitación, fue obrero solo. Le faltó el acompañamiento de los demás sectores populares. Por eso la grieta es contrarrevolucionaria. La grieta es contrarrevolucionaria, ahora vuelvo. Al ser solamente obrero el Rodrigazo, llegamos con debilidad al momento del golpe. Se dio el golpe y no respondimos. Si ustedes leen la política de Santucho, durante todo ese año 75, toma de cuarteles, la movilización, todo, pero también se planteó, por un lado, la unidad de la vanguardia, Montonero, el PC, el PRT y el resto. Y unir a la lucha reivindicativa la lucha democrática, ampliar el frente de lucha contra el enemigo. Incluso si ustedes leen lo que plantea Santucho en el informe al Comité Central Vietnam Liberado de julio del 75, no lo van a poder creer. Habla de todo esto, la clase obrera, el Partido Revolucionario, todo lo que ya sabemos. Pero dice, pero en este momento hay un enemigo principal que es el intento fascista de López Rega, que había sido derrotado, pero bueno, después estaban los militares. Entonces tenemos que unir todo el mundo que esté por la democratización, todo junto. Habla, dice, incluso sectores de la burguesía liberal, incluso sectores de la burocracia sindical. ¿Por qué? Porque la clase obrera estaba empoderada, iba a decir que no me gusta esa palabra. La clase obrera era protagonista del proceso político, entonces podía caudillar a esos sectores que por H o por B, por distintas razones, dentro de la burguesía no estaban con el fascismo o con la dictadura militar. Entonces, cuando la clase obrera tiene fuerza, es como la locomotora. Cuanto más fuerte la locomotora es, más vagones puede enganchar. La clase obrera estaba fuerte, y si nos uníamos con el PC, con los Montoneros. Entonces, fíjense la visión de Santucho. Cuando se da el Rodrigazo, Santucho está en el monte. Y ahí estos sapientes, estos intelectuales que ya dicen, Santucho estaba en el monte, no estaba descolgado. Escúchame, cuando se produce la Revolución Rusa, Lenin estaba en Suiza, que yo sepa, no es Rusia. Y Trotsky estaba en Estados Unidos, que tampoco es Rusia. Y Santucho estaba en Tucumán, que es Argentina, o sea que estaba más cerca, estaba más cerca. Pero cuando vuelve de Tucumán, que el partido había montado una línea equivocada, pues yo me acuerdo del informe que nos dio Benito Urtega, dice, bueno, porque la burguesía había hecho un planteo como de apertura democrática. Entonces el comité ejecutivo nuestro resolvió, dice, todos los partidos entran en el juego democrático y los que nos mantenemos firmes en la revolución somos nosotros. Viene Santucho y dice, no, error. Si la burguesía hace concesiones democráticas, las tenemos que empujar lo más que podamos, porque nos favorece a nosotros. El Partido Comunista planteaba la renuncia de Isabel y un gobierno de amplia coalición democrática. Un desastre. Montonero planteaba la renuncia de Isabel y elección en 60 días. Y nosotros, una asamblea constituyente libre soberana. ¿Por qué dijo Santucho? No dijo que porquería la consigna del PC o que limitada la consigna de Montonero. Lo dijo, las tres están en el plano de la lucha democrática. Abrazó todo. Vamos para allá. Bueno, eso la izquierda argentina no lo aprende. Y vos decís, bueno, pero eso fue la enseñanza. Bueno, pero volviendo a lo que estaba diciendo, nuestra debilidad, ese intento del PRT de Santucho de unificar la lucha democrática con la lucha reivindicativa, de ampliar la movilización de masas, de rodear, que la clase obrera no estuviera sola, sino que acaudillara el sector intermedio, no lo logramos. Y esa fue la fortaleza de la dictadura y la debilidad nuestra. Porque podían instalar el gobierno de la dictadura, pero si vos de entrada le haces una huelga general, le ganás la calle, ya la pelea es distinta. La rebelión también fue obrera y popular, porque
porque había de todo en la rebelión. Vos eras chico. Yo tengo 32 años. Ah, sos medio viejón. Mi hijo más chico tiene 31. O sea que más o menos te acordás de la rebelión. Más o menos sí. Bueno, había de todo. Es decir, que la rebelión fue obrera y popular, como el cordobazo, pero con una diferencia fundamental. La clase obrera no actuó con clase. Los obreros que había ahí estaban como individuos. Entonces fue la multitud, no fue la clase obrera y el pueblo. Entonces la rebelión derrotó al neoliberalismo, pero proyectó el kirchnerismo. Más allá de la valoración que uno tenga del kirchnerismo, fue una propuesta capitalista y no revolucionaria como el cordobazo. Entonces, por el estudio de la estructura económico-social, por la presencia del imperialismo y por la historia de la lucha de clase argentina, la política tiene que ser de la unidad de la clase obrera y del pueblo. Revolución antiimperialista y socialista. Entonces están los que se creen que son más revolucionarios y dicen, no, es la lucha contra la clase obrera y revolución socialista solo. Es los mariscales de la derrota. Esa línea es que la que logró la maniobra de la burguesía con el gran acuerdo nacional, que no logró derrotar a la clase obrera, pero le sustrajo a su aliado estratégico, que fue la pequeña burguesía, durante el gobierno peronista. Y el imperialismo, que lo dejamos ahí como parte de la conciencia, es que el pueblo tome conciencia. Pero en alguna medida algo me parece que hay esto de que saben de que o les pregunto en realidad, ¿asocia la gente la inflación con la deuda externa? Te soy sincero, de lo mucho que hablo con bastante gente por afuera, no. Todo lo contrario. Pero hay una cosa, estamos para la mierda, y hay que asumirlo. Pero si tuviésemos fuerza militante, porque la gente no le gusta apostar a perdedor. Si a vos te ven que tenés fuerza, pues ya, ¿y esto cómo? ¿Y este de dónde viene? Es lo mismo que una pelea barrio contra barrio. Vos te mojan la oreja, te escupen, todo. Pero si vos haces la pata ancha, te dicen, claro, ¿para qué todos hacen la pata ancha? ¿Me explico lo que quiero decir? Sí, perfecto. Es el partido. Partido de la clase obrera, no partido clasista. Ahí tengo partido de la clase obrera, socialista. O sea, ¿por qué? Porque queremos el socialismo. No queremos hacer una sociedad clasista, queremos hacer una sociedad socialista. Un gusto escucharte todo este tiempo y en verdad fue un viaje en el tiempo, ¿no? Fue un verdadero viaje en el tiempo y con los humos del Ezeiza, los cánticos de Devoto. Para terminar, ¿qué le querrías decir a las compañeras y compañeros? Obviamente dijiste mucho de lo que pensás que hay que hacer. Hoy, trabajadores organizados en fábricas, que están bajo el yugo de la burocracia sindical en la mayoría de los lugares, ¿no? Algunas experiencias de lucha antiburocrática, pequeños espacios. ¿Cuál es el camino que tenemos que hacer para lograr la unidad? Es medio difícil hacer una respuesta para todo el pueblo argentino, pero yo, por ejemplo, a la militancia le diría que estudien la historia argentina, pero no como la escuela, que la estudien para sacar enseñanza para la lucha. Y hay enorme enseñanza. Yo me he dedicado toda la vida a rescatar esta historia de lucha. Tenemos un montón de libros publicados con la historia del PRT. 10 libros sacamos de la historia del PRT. Documentos, sí, lo he visto, tus recopilaciones de documentos. Y hay 4 libros que escribí yo también, porque uno va aprendiendo. Un libro sobre el Che Guevara. Por ejemplo, en la intelectualidad, yo no sé si ya lo dije, pero la intelectualidad desconoce
al Che Guevara. No conocen, ¿no? Y hablan sin leerlo. El Che Guevara, cuando fue ministro de Industrias, llevó adelante la polémica económica, social, más importante en la historia del socialismo en la humanidad. La fogoneó el Che Guevara. Participaron Ernest Mandel, el dirigente de la Cuarta Internacional, apoyando al Che. Participó Charles Bettelheim, que era el economista del Partido Comunista Francés, en contra de la posición del Che, pero el Che le decía, vamos, vení, vamos a discutir. Participaron como 10 economistas cubanos, 4 o 5 de un lado, 4 o 5 del otro. Es una polémica, vuelvo a decir, del más alto nivel del debate teórico del periodo de transición del capitalismo al socialismo. El Che, no digo que fuera el que más sabía, porque estos dos eran más intelectuales. Calculá que el Che andaba en la montaña peleando y tirando tiros, pero estaba a la altura y fogoneó ese debate. Y dice, no, el Che Guevara no tiró tiro. No, pará, tenemos que recuperar la historia de lucha, tanto práctica como la lucha teórica. Hay pila de elementos en la historia de lucha de América Latina y de la Argentina que nos tiene que armar. Después, por ejemplo, hay que romper con todo lo que nos divide, con los partidos que nos dividen, con las concepciones sociales que nos dividen. En la clase obrera hay blanco, negro, amarillo, verde. Todas las etnias que existen están en la clase obrera, hay de todo. ¿Pero qué los une? Que son obreros explotados por el capital. En el pueblo argentino hay de todo. ¿Qué los une? Que son un pueblo oprimido por el imperialismo y hecho mierda por la inflación y todo esto. Entonces, sí, yo soy gay, el otro es lesbiano y el otro es LTGB, lo que sea, pero somos todos explotados y oprimidos. ¿Por qué vamos a estar? Son reivindicaciones particulares que tenemos que levantar porque existen, son reales, pero son parciales. Tenemos que levantar lo que nos une, que es la explotación y la dependencia, y dentro de esa lucha levantar el problema étnico, el problema de género, los problemas, distintos tipos, el problema de la preservación del medio ambiente, que es un tema central y que los marxistas no podemos estar ajenos a eso. Y si uno lee El Capital, yo no soy un estudioso, pero no sé cómo lo encontré, el último párrafo del capítulo 13 del Capital, el último, así que hay que leer 4 renglones, dice: el capitalismo destruye las dos fuentes de riqueza, al trabajador y a la naturaleza. Mirá si Marx tenía claro el problema de la ecología y el medio ambiente. Entonces, ese es el programa de lucha nuestro, la unidad de clases, la unidad como pueblo y la incorporación de todas las reivindicaciones parciales. Pero necesitamos un partido de la clase obrera, no sectario, amplio, y además que tenemos que reflexionar acerca de esto. El partido de Lenin, ¿en qué año formó Lenin el partido? 1903, el famoso debate del artículo 1 de los estatutos. ¿Quién era miembro del partido? Bueno, el capitalismo en Rusia estaba iniciándose. Eran campesinos que venían a la ciudad, era más campesino que obrero. No había pasado el toyotismo, que es una técnica de aumentar el rendimiento de la producción. No había pasado, menos había pasado el fordismo. Más posterior el toyotismo. Ahora está esto de la inteligencia artificial, la tecnología 5G. Yo digo, pues se discute con el partido sí, partido no. No, tenemos que discutir, no, partido sí, partido no. La clase obrera necesita el partido, pero lo que tenemos que discutir, ¿cómo es ese partido después de 120 años? Porque la clase obrera se organiza de acuerdo a cómo te organiza la patronal para producir. Así se ha organizado siempre la clase obrera. Si hoy la organización capitalista para explotar al trabajador es distinta que hace 120 años, tenemos que tomarlo. Nosotros cuando salíamos
a la calle con propulsora, era un ejército. Pero no porque nosotros instruimos a nuestro compañero militarmente, es porque la patronal organizaba, en el Fordismo, te organizaba como un ejército con escuadra, en el ejército se llama escuadra, sección o pelotón en el ejército, compañía, se llama departamento, o sea que la burguesía te organiza para producir de alguna manera, y bueno, hay que aprovechar, por ejemplo, los círculos de calidad total, que son para chuparte las ideas de los obreros. Bueno, nosotros que no vamos a hacer trabajo en equipo. No vamos a hacer trabajo en equipo. ¿Qué tenemos? ¿La burocracia sindical o el círculo de revolución total en vez de calidad total? Bueno, eso es lo que yo le digo. Hay que tomar de la historia, hay que venir al presente, hay que romper con todo lo que nos divida. Si nos divide, viene del enemigo. Eso hay que tenerlo claro. Yo tengo un hijo que tiene tu edad. No es muy político, pero él aprendió una cosa. Si los norteamericanos están de un lado, los que están del otro lado tienen razón. Eso me lo dijo ahora. Y lo mismo pasa con si Macri, los burgueses están de allá, nosotros tenemos que estar en contra. Es así de claro. Porque así como ellos simplifican, nosotros también tenemos que simplificar la política de la clase obrera, para que no entienda la gente. Y cuando tengamos fuerza, la fuerza llama a más fuerza. Pero bueno, tenemos que empezar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Nos seguimos viendo en la luz. Le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.